Por favor, que me perdonen los millennials por el poemita que me dispongo a recitar a continuación, que dice así: libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda, la habrá. Canción del grupo Harcha, que era la herramienta de trabajo del régimen, que con esa ingeniería social se inventó el régimen del 78. El grupo Harcha, en donde cantaba mi amiga Beachu Ibarra. Beachu, te saludo. No creo que veas este vídeo, pero te saludo igual. Qué frío hacía aquella noche, en la playa, ¿no? El grupo Harcha también hizo la canción del referéndum de la Constitución. Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, habla. Y así el régimen del los ingenieros sociales del régimen del 78, con el hijoputa de Henry Kissinger a la cabeza, nos fueron pastoreando y fueron conduciendo al pueblo español como rebaño de ovejas acríticas a donde ellos querían. Que es este régimen en el cual, como que ya está muriendo, este régimen ya está agonizando. Porque lo del galgo de Paiportano es la hostia, pero no es. Es la culminación de un proceso hasta lo surrealista y lo absurdo. Pero no es un caso aislado, porque es el sistema. El sistema, es el sistema. El Henry Kissinger, con todo su equipo de ingeniería social para manipular a la opinión pública, pues hizo de todo para convencernos. Yo me acuerdo de que en la tele, la televisión pública, que es la única que había entonces, pues aparecían cada 2 minutos una foto fija de un artículo de la Constitución nueva, que te leían lo que ponía en el artículo. Por ejemplo, artículo 14, todos los españoles son iguales ante la ley sin discriminación, es un ejemplo. Y después te decían, vota, vota. No te decían vota sí, te decían vota. Muy cucamente te estaban diciendo, esto es tan estupendo que a ver quién es el cabrón que vota no. Yo me acuerdo que estaba un día en la Mejillonera, en Cartagena, tomando cerveza con alguien que no me acuerdo, y apareció una cosa de estas en la tele, estaba con la tele puesta. Y yo decía, va, pero si esto está en el fuero de los españoles ya. O sea, te estaban diciendo que la Constitución te daba este derecho, este derecho, este derecho, este derecho, pero no te decían que este derecho, este derecho, este derecho ya eran tuyos. ¿Por qué? Porque estaban en el fuero de los españoles, que era una de las 7 leyes fundamentales del régimen, o como le llamaban, del movimiento de Franco. Franco, ese general de infantería, sanguinario y perverso, Franco. Y yo ya, entonces yo vi y dije, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué manipulan así? Yo tenía el fuero de los españoles aquí en un volumen de Sánchez Agesta, que se llamaba, el volumen se llama Sistemas Políticos Actuales, pero ahora mismo no está en mi estantería, no sé, posiblemente la hayan salido a patas. Y no está. Y he encontrado el fuero de los españoles, lo he buscado en Google,
y curiosamente en España no se puede acceder. Desde una web española no se puede acceder, está vetado, está censurado. Y me he tenido que ir a una web de Hispanoamérica, de la América hispana, no Latinoamérica, que se llama Portal Iberoamericano del Derecho de la Cultura. Muchas gracias, Portal Iberoamericano. Y entonces voy a leer, pido disculpas, pero voy a leer algún artículo de interés de lo que decía esto. Lo que hoy es el artículo 14 de la Constitución esta del régimen del 78 estaba recogido ya en el artículo 3 del Fuero de los Españoles. La ley ampara por igual el derecho de todos los españoles sin preferencia de clase ni acepción de persona. No sé qué quiere decir eso. La protección constitucional actual del derecho al honor y a la propia imagen estaba recogida ya en el artículo 4 del Fuero de los Españoles. Los españoles tienen derecho al respeto de su honor personal y familiar. Quien lo ultraje, cualquiera que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad. El derecho a la educación, que creo recordar que está en algún punto de la Constitución recogido, lo teníamos en el artículo 5. Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia, o en centros privados o públicos y a su libre elección. He subrayado en el seno de su familia porque a mí me ha tocado experimentar repetidamente en este despacho la tragedia de familias que querían proteger a sus hijos pequeños de la tortura del trapo en el cole y que pretendían ejercer lo que fue un derecho con Franco y ya no lo es. Repito, lo que fue un derecho con Franco y ha dejado de serlo, que es eso que llaman malamente, porque es un anglicismo mierdoso, el homeschooling. No, a los servicios sociales. Eso que ahora, en esta época del tema del pequeño bicho, constituye un pecado, una falta, un atrevimiento intolerable, bajo el régimen del 78. Lo siento, pero la verdad, con Franco era un derecho garantizado por ley. Fíjate cómo hemos avanzado. Artículo 9. Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica. Nadie será obligado a pagar tributos que no hayan sido establecidos con arreglo a ley votada en Cortes. Ley votada en Cortes. Ley votada en Cortes. ¿Qué es lo contrario de una ley votada en Cortes? Un Real Decreto Ley. Que es lo que hace el galgo de Paiporta. Real Decreto Leyes todos los días laborables y descansa algún domingo y fiesta de guardar. Porque hoy este es como el rey sol. El Estado soy yo, Pues es como el rey sol, que él gobierna, él legisla, él determina un decreto ley. Me puedo imaginar que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la querrá hacer también por el mismo procedimiento, el Real Decreto Ley, que aunque
la Constitución del régimen, del jodido régimen del 78, condiciona el decreto ley a razones de urgencia, no existen para él las razones de urgencia. Elegirla, a ver cuál es la razón de urgencia para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, esta ley, mediante Real Decreto Ley, que me imagino que es lo que está en su cabeza. Artículo 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas. Y aquí viene la rebaja. Claro, se comprende, la rebaja. Mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado. Pues claro, entonces, menuda libertad de expresión, ¿no? Pero, si hoy en la Constitución hubiera un precepto parecido, las proclamas, por ejemplo, de independencia de Cataluña, pues serían contrarias a la Constitución, porque la unidad de España es principio fundamental del Estado. Lo dice la Constitución también. Patria única e indisoluble. Patria única e indisoluble de todos los españoles. Secreto de la correspondencia, artículo 13. En el artículo 14 tenemos aquí un anticipo de lo que luego es el artículo 19 de la Constitución esta que tenemos. Creo que estuvo pisoteando el galgo de Paiporta cuando la encierro, la libertad de circulación y de fijar el domicilio donde uno quiera. Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional. El artículo 15 del Fuero de los Españoles también es un anticipo del actual artículo 18 de la Constitución. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad competente. Autoridad competente. Se supone que es judicial, porque si no, ¿esto qué es? Y en los casos y en la forma que establezcan las leyes. 16. Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo a lo establecido por las leyes. Esto está recogido también en la Constitución, la libertad de asociación. Artículo 17. Anticipo del artículo 9.3 de la Constitución, garante de la seguridad jurídica. Dice: los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. ¿Sabéis qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es lo que están pateando continuamente los tribunales españoles, ahora que todo el mundo dice: hoy los tribunales son nuestra última defensa y nuestra última barrera de salvaguarda. No. ¿Qué va? He contado yo varias veces el caso de una sentencia de la Audiencia Nacional, Salado Contencioso Administrativo, sección primera, que cuando en un tema de un proyecto de obras en La Palma, con un paseo marítimo que iba por una senda peatonal, que iba por la ribera del mar, lo voy a sintetizar, si no se alarga. Pues cogen y hacen la senda peatonal, que era un paseo marítimo por la ribera del mar, iba entrando y saliendo. Contrario al artículo 44.5 de la Ley de Costas, que prohíbe los paseos marítimos en la ribera del mar. Y entonces la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, por una sentencia en la que dice que sí que es cierto que la ley lo prohíbe,
eso, pero que si el Ministerio de Medio Ambiente considera que tienen que ir por la ribera del mar, está muy bien. No hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque tú te vas para ver lo que se puede hacer y no se puede hacer, lo que se puedes hacer tú o no, y el Estado puede hacer o no. ¿Qué haces? Te vas al boletín oficial del Estado, ¿no? Y allí es donde te pone lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero si el boletín oficial del Estado dice una cosa y la Audiencia Nacional dice otra contraria, ¿dónde está la seguridad jurídica? Garantizada por el artículo 9.3 de la Constitución. O sea que no la hay. Se proclama solemnemente, pero no la hay. El artículo 19 del Fuero de los Españoles es un anticipo del artículo 25.1 de la Constitución que garantiza el principio de reserva de ley de las leyes, de las normas tipificadoras de faltas y delitos y de sus correspondientes castigos. Dice, nadie podrá ser condenado en virtud de ley anterior al delito, sino en virtud de ley anterior al delito, mediante sentencia de tribunal competente y previa audiencia y defensa del interesado. Esto mejora la redacción del artículo 25.1. O sea, es mejor, no es que la mejore, es que es mejor, porque da más garantías. Porque el artículo 25.1 de la Constitución sí que garantiza el principio de tipicidad y tal, pero en cambio no garantiza el derecho de defensa del interesado. Lo que pasa es que eso está en el artículo 24.1 de la Constitución, pero en el 25.1 no. Aprovecho para decir que esto también, no solamente este artículo 19 anticipa el principio de tipicidad del 25.1 de la Constitución actual, sino también el derecho de defensa y la prohibición de indefensión del artículo 24.1 actual, que ya estaban recogidos en el Fuero de los Españoles, ya estaban recogidos. Artículo 21. Los españoles podrán dirigir individualmente petición al jefe del Estado, las Cortes y las autoridades. Esto es lo que dice el artículo 29 o 30. 29 o 30, da igual, de la Constitución, el derecho de petición. Derecho de petición. Bueno, ¿y entonces esto qué significa? ¿Esto qué es? Esto significa que estoy haciendo apología de un general de infantería llamado Franco, con sus fusilamientos y con sus acciones y omisiones censurables y contrarias a... No. Lo único que significa esto que he leído es lo que he leído. Que la inmensa mayoría, o todos, los derechos fundamentales, o casi todos, porque lo de la libertad de expresión cojea, de la Constitución española ya estaban recogidos en el régimen de Franco, estaban recogidos ya. Y esto es la realidad, esto no es un invento mío, ni una opinión, ni una interpretación, ni una argumentación. Esto es la realidad de la historia del derecho de España, y es así. Y dicho esto, pues la verdad es que quiero añadir que cuando yo ingresé en la Marina como oficial del cuerpo jurídico, mi primer destino fue en la Fiscalía Militar, en Cartagena. Y en esa época había muchas peticiones de amnistía, de la ley de amnistía, que entonces no era la amnistía del cocomocho, sino una amnistía decente, por el cambio de régimen. Y entonces a mí me tocó informar, a mí no, a mi jefe, el fiscal de la zona marítima del Mediterráneo, pero yo hacía el trabajo, informar
que los informes eran favorables siempre. Pero vaya, informar las peticiones de amnistía, para lo cual me tuve que bajar al arsenal militar, al archivo, y desarchivar un montón de causas de los consejos de guerra que se habían tramitado justo después de la guerra civil. Y me la subí a mi despacho en la muralla y allí pues me lo estudiaba todo y la verdad es que me quedaba bastante impresionado yo, ¿eh? Me parecía muy penoso lo que yo leía en las actas de los consejos de guerra, me parecía penosísimo. Básicamente, las declaraciones de los acusados, cuando decían que yo soy un buen cristiano, yo soy un buen católico, yo soy una persona de orden, yo soy... No sé, me acongojaba eso, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí me parecía indecente que una persona tenga que rebajarse a ir a un consejo de guerra a decir soy un buen católico y soy una persona de orden, más o menos como el tuerto no, el bizco de Izquierda Republicana, cuando va proclamando la independencia de Cataluña y dice yo soy independentista pero soy buen católico, que si lo sabéis esto, ¿no? Bueno, la cosa es que España, o sea, lo peor de España históricamente, lo peor de España con muchos son sus gobernantes, han sido durante los últimos por lo menos 200 años sus gobernantes, lo peor de España. Y aunque al decir esto puedo parecer un político, yo creo que se puede decir que lo mejor de España ha sido el pueblo español. El pueblo. Fue el pueblo español el que se rebeló en Madrid el 2 de mayo de 1808. No fue el ejército regular, ni el rey, ni su puta madre. Fue el pueblo y fue espontáneo. Y así con todo. Pero al pueblo español lo han ido manipulando, lo han ido engañando, y lo han ido trasteando, y lo han ido pastoreando. Y sigue, y sigue. Y ahora tenemos aquí al gallego, que está convocando manifestaciones con banderitas y con canciones de, supongo, de Nino Bravo, supongo, porque ni he mirado la manifestación ni me ha interesado. Pero está en la estética de ese partido, Nino Bravo. De la misma forma que antes Harcha nos decía libertad, libertad, sin ir a libertad, pues ahora Nino Bravo nos dice soy libre como el sol cuando amanece. Pero no cambia la cosa, pastoreándonos con cancioncitas y con mierdecitas y con imbecilidades. Recuerdo que, y termino que me tengo que ir a comer, recuerdo que perdimos Cuba y Filipinas por la traición de Praxedes Mateo Sagasta. Praxedes Mateo Sagasta era el equivalente de los socialistas de hoy y hacía el famoso y mierdosillo turno pacífico de los partidos, que en los libros de historia se vende como un éxito, pero que en realidad era la calamidad de que siempre están gobernando los mismos y robando los mismos perros con distintos collares, ya sabéis esto, ¿no? Entonces, este hombre era masón, no sé si masón grado 33 o masón grado qué, pero era masón, lo mismo que era masón McKinley, que era el presidente de Estados Unidos de la época cuando Estados Unidos empezó a fabricar atentados de falsa bandera con el hundimiento del Maine, que es un infundio y un cuento, un pretexto para iniciar la guerra. Entonces parece ser que cuando mi paisano de Cartagena, Isaac Peral, teniente de navío de la Armada, inventó el submarino, ese submarino yo lo que no sabía era que podía lanzar torpedos y podíamos haber hecho picadillo,
picadillo. A la flota de Estados Unidos pues se decía, no, es que tienen cascos de acero y el almirante Cervera va con barcos de casco de madera. No, 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 es que había traición. Es que el ministro de Marina no solamente no le dio bola a Isaac Peral, sino que además estaba pasando la información sobre información técnica del submarino, sus posibilidades militares a los ingleses, que eran también masones por definición y primos hermanos de los americanos. ¿Veis una foto o un dibujo del presidente Mateo Sagasta? Y estáis viendo a Satanás. Si alguien en algún momento tiene que hacer un casting, en una hipótesis, un casting para una película de estas en las que aparece Lucifer encarnado, ¿sabéis, no? De vez en cuando se ve en alguna obra literaria o cinematográfica. Si se presentara Sagasta al casting, le daban el papel seguro. Pues tiene una cara satánica, el hijo puta. Bueno, vale. Ya está. Entonces, cuando sí, el gallego, ¿qué hace? ¿Qué pide el gallego? Pide elecciones. El otro día vi un dibujito en Facebook que salían todos estos con la pancarta. Y la pancarta decía, queremos robar ya. Queremos robar ya. Y aplaudo el dibujito. El galgo de Paiporta terminará no en la cárcel, porque este no va a pisar la cárcel, ¿no? Qué ingenuos los que piensan que ir a prisión. Este coge el Falcón y se larga a Santo Domingo y no vuelve. Ahí con su amigo José Bono y con su otro amigo Felipe González, que aunque están aparentando pelea, pero Felipe González, sabéis que es ciudadano dominicano. José Bono es ciudadano dominicano. No hay convenio de extradición con Santo Domingo. Y este acabará largándose y fugándose. ¿Y entonces qué? Yo lo que quiero decir es que cuando termine esto, cuando este se largue, no podemos seguir igual, ¿eh? No podemos seguir con el gallego y haciendo buena el dibujo ese que decía queremos robar ya. Se necesita un cambio. Se necesita convertir España en un país auténticamente democrático, en donde sea cierto que la soberanía reside en el pueblo, donde sea cierto que hoy por hoy es un chiste. Y se necesita romper con todo, quiero decir, de forma amable, de forma simpática, de forma afectuosa, pero de forma radical. O sea, sin pegarle a nadie, sin violencia, sin poner ningún artefacto que haga pum, y ni nada de esto. Sin privar a nadie de la vida, sin hacerle ningún moratón, pero de forma muy radical. Se necesita un cambio bestial. A un país democrático no le dejarán vivir, ¿eh? Los globalistas europeístas de von der Leyen y sus muertos, ¿eh? No, pero hay que intentarlo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Si no se van a quemar contenedores, no se va a hacer ninguna cosa de darle palos a nadie, pues ya sabéis cómo se va a hacer esto. Se va a hacer poniendo en marcha la reforma de la Constitución que escribí en su momento y ya está. Porque digo yo que los que vean este vídeo, si es que lo ve alguien, dirán, bueno, muy bien, sí, sí, qué análisis tan simpático, qué análisis tan agudo, que hay que ver este señor qué bien lo explica y qué bien lo cuenta. Pero entonces, ¿qué hacemos? Esto es como cuando hice la más que famosa ya entrevista en la cadena SER sobre en el 12,
sobre el nuevo orden mundial y había toneladas de comentarios. Tiene 70 y tantas mil visitas ese vídeo hoy. No sé si llega a 80.000. Los comentarios decían esto, decían muy bien por el análisis, pero ¿cuál es la solución? Entonces fue cuando escribí el resumen de un folio de la reforma de la Constitución que había escrito en la reforma, digo, en agosto, para hacer más viable, y me inventé un sistema para conseguirlo, sin contar con los políticos, pero sí con el pueblo. O sea, participación de los políticos 0,000. Participación del pueblo 100%. Y de momento ese maravilloso pueblo español, esos aguerridos activistas españoles, esos indignados furibundos españoles, esos apenados españoles que tanto se lamentan del nuevo orden mundial y lo que está, no han apoyado una mierda el proyecto. Bueno, ya está. Voy a terminar aquí y me voy a comer y seguimos adelante. Pero no os dejéis de engañar por las banderitas, ni por las cancioncitas, ni por el sol cuando amanece, ni con el sol cuando se pone, ni con los cuentos del gallego, ¿eh? Por favor. Y vamos a ver si podemos impulsar a España hacia adelante con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y con decencia. He dicho.